Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta súper deliciosa de una crema perfecta para rellenar tus tortas, tanto de batidos livianos como de batidos pesados. Es una crema conocida como crema belga, muy utilizada en Brasil, y esta crema es la combinación perfecta entre crema pastelera y crema brigadeiro. Así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y antes de comenzar, quiero comentarles, para los que no saben, que YouTube habilitó una nueva función que se llama Super Gracias, y a través de esta función ustedes pueden apoyar a los creadores de contenido como yo para que podamos seguir creando contenido y haciéndolo llegar a ustedes de forma gratuita. Así que en esta oportunidad quiero saludar a Dennis Viviana Saez Soto, quien nos apoyó en 2 videos anteriores a través de esta función Super Gracias. Y también quiero aprovechar para invitar a las personas que no se han suscrito al canal que pueden hacerlo de forma totalmente gratuita a través del botón rojo que dice suscribirse, y por qué no, también puedes activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo a este canal. Y ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. Para realizar nuestra crema belga de chocolate blanco vamos a utilizar 120 gramos de chocolate blanco, 200 gramos de crema de leche, nata para montar o crema para batir, 250 mililitros de leche líquida que equivalen a una taza, 2 yemas de huevo, una lata de leche condensada, esencia de vainilla al gusto y 30 gramos de fécula de maíz que equivale a un cuarto de taza. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente la leche condensada junto con la fécula de maíz, y esto lo vamos a mezclar muy bien hasta que no quede ni un grumito. Una vez que hayamos disuelto bien la fécula de maíz en la leche condensada, vamos a incorporar el resto de los ingredientes excepto el chocolate blanco. Esto lo vamos a batir muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora esto lo vamos a volcar en una olla y lo vamos a llevar a cocinar a fuego medio. En este paso es importante remover constantemente para evitar que se pegue la mezcla en el fondo de la olla. Y ahora voy a añadir el chocolate. Ustedes pueden añadirlo antes o después de que comience a hervir la mezcla. Una vez que esta mezcla haya espesado, vamos a seguir revolviendo y dejándola cocinar por aproximadamente 2 minutos más. Fíjense la consistencia que necesitamos que tenga. Cuando ustedes pasen el batidor, quede una línea y esta no se borre. Cuando hayamos obtenido la consistencia deseada, vamos a retirar del fuego y vamos a volcar nuestra mezcla en un bol y la vamos a tapar con film a piel. Fíjense lo cremosa y deliciosa que se ve esta crema belga. Tienen lo mejor de 2 mundos, es decir, lo mejor de la crema pastelera y lo mejor de la crema brigadeiro. Es mucho más rendidora que la crema brigadeiro y a la vez menos dulce. Ya tapada nuestra crema, la vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente 6 horas. Ahora vamos a hacer nuestra crema belga de chocolate semi amargo, que en este caso tiene chocolate semi amargo, pero todo el resto de ingredientes son iguales, es decir, 2 yemas, 250 mililitros de leche líquida, 100 gramos de chocolate semi amargo, 200 gramos de crema de leche, nata para montar o crema para batir, una lata de leche condensada, 30 gramos de fécula de maíz que equivale a un cuarto de taza y esencia de vainilla al gusto. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a mezclar primero la leche condensada con la fécula de maíz y después vamos a añadir todo el resto de ingredientes excepto el chocolate. Como es exactamente el mismo procedimiento, se los voy a enseñar un poco más rápido. Y el chocolate, como les dije, después de que integren bien todos estos ingredientes, pueden añadirlo en ese momento o pueden añadirlo después de que la mezcla comience a hervir. Al igual que la crema del chocolate blanco, esta también vamos a dejarla cocinando mientras vamos revolviendo por unos 2 a 3 minutos después de que haya espesado. Una vez que hayamos obtenido la consistencia deseada, también vamos a retirar del fuego y vamos a llevar a un bol donde la vamos a dejar reposar por aproximadamente 6 horas tapada con film a piel.
Si desean, pueden rellenar en este momento sus tortas sin necesidad de que el relleno se refrigere primero, porque de todas maneras igual la torta debe dejarse reposar por aproximadamente 6 horas o de un día para el otro una vez que esté rellena. Y ahora rápidamente les voy a enseñar a realizar un bizcocho genovés de chocolate. Y para realizar esta receta vamos a colocar en el bol de la batidora 6 huevos talla M y además 180 gramos de azúcar blanca común. Esto lo vamos a batir a una velocidad media a media alta. Recuerda que si no tienes batidora planetaria como esta, también puedes utilizar las batidoras de mano o simplemente batir con un batidor de varilla a mano. Y mientras esto se está batiendo, vamos a incorporar esencia de vainilla al gusto y también sal al gusto. Esta mezcla la vamos a batir por aproximadamente 10 minutos o hasta que obtengan el punto letra. Y el punto letra consiste en que ustedes puedan hacer una letra con la mezcla en la superficie de la misma y esta letra no se borre ni se desaparezca. Es momento de agregar los ingredientes secos. Por un lado tenemos 40 gramos de cacao amargo sin azúcar y además también tenemos 140 gramos de harina de trigo que puede ser 000 o 4 ceros, es decir, harina de trigo que no contenga ningún agente leudante, como polvo para hornear. ¿Y por qué la harina no debe contener ningún agente leudante químico? Pues porque ya esta mezcla contiene un agente leudante físico que vendría a ser los huevos batidos. Entonces ya con la acción del huevo batido su bizcocho va a crecer perfectamente. En cambio, si además le añaden un agente leudante químico, su bizcocho puede crecer tanto que luego se va a desplomar y se va a hundir en el medio. Volviendo al procedimiento de nuestro bizcocho, lo que estoy haciendo ahora es incorporando con movimientos envolventes la harina de trigo y el cacao, procurando que se pierda la menor cantidad de burbujas. Tengan en cuenta también que el cacao, al ser astringente, tarda un poco más en incorporarse que la harina de trigo. Es por eso que en este bizcocho de chocolate hay que batir más la mezcla en comparación con el bizcocho de vainilla. Después que hayamos incorporado bien los ingredientes secos, vamos a verter esta mezcla en un molde que debe estar previamente preparado con mantequilla o manteca de origen vegetal, es decir, manteca hidrogenada. Y también le vamos a colocar un papel manteca en el fondo que luego lo pueden engrasar también por encima con más mantequilla o manteca vegetal. Para este tipo de bizcocho no es necesario colocar harina de trigo a su molde, así que una vez que lo tengamos engrasado ya volcamos la mezcla y esta la vamos a llevar a hornear por aproximadamente 30 minutos a una temperatura de 180 grados centígrados. Pueden verificar que su bizcocho esté listo antes de sacarlo del horno presionándolo un poco en el centro. Si el bizcocho ofrece resistencia, significa que ya está listo para salir. Ahora simplemente lo dejamos reposar sobre una rejilla hasta el momento del armado. Ahora les voy a dar un plus en este video y les voy a enseñar a hacer un almíbar perfecto para humedecer esta torta y que quede espectacular. Y para hacerlo vamos a necesitar 3/4 de taza de agua, media taza de azúcar blanca común, una taza de leche de vaca en polvo y también una cucharada de cacao amargo para darle un toque chocolatoso. Ahora solamente es necesario integrar muy bien todos estos ingredientes, que puede ser en una licuadora o con un mixer, para que de esa manera no quede ningún grumito de leche o de cacao. Y después de licuar estos ingredientes, vamos a llevarlo a fuego medio hasta que rompa hervor. En el momento en que comiencen a salir las primeras burbujitas alrededor de la olla, ya estará listo y puedes retirar del fuego y reservar para el momento del armado. Y después de haber dejado reposar nuestras cremas, fíjense lo cremositas que están. Esta es una de las cremas favoritas que se utilizan en Brasil para rellenar tortas, preferiblemente para tortas frías, ya que la durabilidad de esta tampoco es muy prolongada en climas cálidos, es decir, lo más recomendable es mantenerla a una temperatura fresca o refrigerada. Entonces la durabilidad de esta crema en refrigeración y en un envase hermético es de aproximadamente 5 días. Sin embargo, a temperatura ambiente te puede durar aproximadamente 6 horas. Aunque he visto personas que han hecho esta misma crema sin las yemas de huevo y la durabilidad de la crema se extiende un poco más, pudiéndola dejar hasta por un día entero fuera de refrigeración.
pero también es importante tener en cuenta el resto de los componentes de la torta. Por ejemplo, esta es una torta que está humedecida con un almíbar a base de leche y este almíbar necesita mantener una cadena de frío para evitar el crecimiento de bacterias. Entonces, en resumen, esta torta te puede durar en refrigeración bien sellada hasta 5 días y fuera de refrigeración en una temperatura ambiente fresca de aproximadamente 21 grados centígrados, máximo 5 horas. Volviendo al proceso de armado, como se fijan, estoy rellenando la torta dentro del mismo molde, colocando papel film para que la torta pueda desmoldarse mucho más fácil. Y le estoy colocando 140 gramos de almíbar por cada capa. Para el relleno estoy utilizando toda la crema blanca para una capa y la crema de chocolate semi amargo para la otra capa. Es decir, que cada capa tiene aproximadamente 800 gramos. Si estás pensando vender slice cake, es decir, rebanadas de torta como están en tendencia hoy en día, te cuento que esta crema es una de las favoritas para realizar este tipo de torta, ya que se puede combinar con muchos sabores y además es súper deliciosa y muy vistosa. Una vez que hayamos terminado de rellenar la torta, ahora sí vamos a dejarla reposar bien tapadita en refrigeración por aproximadamente 6 horas o preferiblemente de un día para el otro. Ahora que ya podemos desmoldar la torta, vamos a cortarla y mirar su interior. Esta crema es súper versátil, no sirve solamente para relleno, también puedes utilizarla para cubrir pasteles o también para trabajar con manga. Además que la puedes mezclar con infinidades de sabores. Así que si te dedicas a vender tortas por rebanadas, es decir, las slice cake o tortas por porciones, déjame decirte que tus clientes amarán este relleno. Y dime tú si no te provoca nada más de mirarlo comerte una rebanada de este delicioso pastel, que además es súper húmedo. Así que anímate a realizar este pastel con esta deliciosa crema belga y cuéntame en los comentarios qué te pareció. No olvides que también puedes apoyarme compartiendo este video y regalándome un like. Y bien, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que esta receta les haya gustado muchísimo y la pongan en práctica. Estoy segura que va a ser uno de sus rellenos favoritos y también de sus clientes. Así que bueno, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!